Bueno, pues en sí mi parte se concentra en el ferrocarril mexicano, en el efecto geográfico. Ya José va a decir todo lo demás, porque él sabe de esas cosas muchísimo más que yo por razones obvias. Y pues bueno, no sé si por allá conozcan un poquito o tal vez no hayan venido, pero este es un panorama general geográfico de México, con las ciudades más, y algunos puertos más importantes y su localización geográfica. Y de algunas de esas ciudades voy a platicar, voy a hablar durante la charla. Por ejemplo, Tampico, por ahí me comentaba alguien de ahí que ya estuvo en Tampico. También, como podrán ver, tenemos también una Salamanca y una Guadalajara y una Mérida. Pero bueno, y esa es la comparativa, aunque no lo gran escala real, del tamaño de México y del tamaño de España y de la península ibérica, incluyendo las islas, hay Baleares, todo lo demás. Ujú, ujú. Se medio alcanzan a ver. Aunque no lo crean, pues todo es territorio mexicano y todo es el territorio de España. Yo no sé cómo lo hicieron, de verdad, yo no sé cómo lo hizo Hernán Cortés, pero pues bueno, hablamos español aquí. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son las principales vías férreas. No voy a hablarles de todas porque honestamente no daría tiempo. Nada más incluí aquí algunas de las más, de las más representativas. A lo mejor en algún momento, en alguna charla posterior que llegue a suceder, platico de las demás. Y pues bueno, aquí, a diferencia de lo que pasa en España, las líneas están identificadas por letras y los ramales por la letra de la línea y por alguna letra de alguna ciudad, a la que se dirija. Por ejemplo, esta que es la más larga, de México a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad que limita directamente con Estados Unidos, con la ciudad del Paso, ya en Texas. De hecho, es prácticamente una sola ciudad. Y ahí se ven los diversos ramales que tiene la línea. Ahí nada más les puse con una línea roja el trayecto en línea recta para que se den una idea de la extensión tan grande que tiene esa línea. Fue, prácticamente podría caber España dos veces ahí, de norte a sur, aproximadamente. Y ahora sí empezamos con la parte bonita de las estaciones. La estación de Buenavista, esta está en la Ciudad de México. Originalmente eran dos estaciones, construidas a finales del siglo XIX. Pero cuando el sistema ferroviario mexicano empezó a crecer y empezó a extenderse, se vio la necesidad de construir una nueva por allá por los años 60, sustituyendo el edificio anterior y construyéndola ligeramente más al norte. Actualmente la estación solamente funciona para puros trenes de cercanías. Ya no hay, lamentablemente aquí en México, servicios de trenes de pasajeros comerciales más que turísticos. Y solamente uno que es, todavía podría decirse que es regular, pero operado como tren turístico, el famoso Chepe. La siguiente estación es en una ciudad cercana a la Ciudad de México, como en camión, en buses, 1 hora aproximadamente, y es Pachuca. Actualmente es un museo ferroviario. Pachuca, una ciudad que nació por la minería y es la clásica, la típica ciudad con la que ustedes están bastante familiarizados. Trazado irregular, pendientes, calles estrechas y demás. La otra estación es Tula. Esta estación, aunque no lo crean, ahí lo que están viendo son los andenes, podría decirse modernos, y de otro lado los de la estación vieja. Ya les doy un dato curioso para ustedes, que aunque no, que no creo que lo sepan, pero curiosamente, sobre esta línea, esta estación de Tula que están viendo, la del lado donde está el coche de pasajeros, son los andenes nuevos que supuestamente iban a funcionar para una línea que sí iba a ser de alta velocidad entre las ciudades de México y Querétaro. Y uno de los trenes que iban a operar en esa línea era precisamente la formación de talgo pendular cuando apenas iban bueno, cuando pasaron del talgo 3 al talgo pendular, una de esas ramas, en una de esas ramas iba una delegación de ferrocarrileros mexicanos cuando rompió el récord de los 230 kilómetros por hora, porque supuestamente le iban a utilizar aquí en México, cosa que lamentablemente no se dio, no dio resultado. La línea como tal estuvo operativa eléctricamente hablando hasta el año 95, me parece. Jaco Mella después me va a corregir algunos datos que puede que la riegue yo. Cuando cesó el servicio de pasajeros ahí. La otra estación es Salamanca, que también tenemos nuestra Salamanca nosotros.
aunque esta está ligeramente hacia el norte y no en Extremadura. Aquí es donde ya empieza uno de los núcleos más importantes del país, económicamente hablando y socialmente hablando, ya sobre el estado de Guanajuato, ya en el mero corazón de México. La estación cercana es Silao. Ahí está la fecha de su inauguración de esa línea. La siguiente es Guanajuato. Esa ciudad tiene una curiosidad muy bonita. Esa ciudad de Guanajuato se caracteriza porque tiene calles subterráneas. Es una ciudad patrimonio de la humanidad y actualmente la estación funciona como museo ferroviario. Si es que se le puede llamar museo ferroviario, porque la verdad es un lugar muy pequeño lo que abarca la estación. Después otra estación de ahí es San Juan del Río, que sigue operativa, pero para puros trenes de mercancías. Y Querétaro, por ahí escuché de algunos de ustedes que ya conocía Querétaro y que incluso había visto la maqueta que tienen ahí en esa estación. Y como podrán ver, es una de las estaciones más bonitas que hay aquí en México. Y luego para terminar en esa, me salté varias estaciones, pero la línea más al norte la estación más al norte precisamente es Ciudad Juárez, una estación de arquitectura moderna. Y de ahí todavía fronteriza con Estados Unidos y tiene muchísimo precisamente movimiento ferroviario por esa razón. La siguiente línea que también sale de la Ciudad de México, de la zona de Pantaco hacia Nuevo Laredo. Y ahí se ven algunos ramales que tiene esta línea. Lo mismo las estaciones. La estación de Matehuala, como podrán ver, pequeña, y la ciudad tiene una catedral de estilo románico, la cosa más chula del mundo. Luego viene la estación de San Luis Potosí. Esa estación actualmente es un museo. El edificio que están viendo ustedes ahí en pantalla fue construido en 1942 de estilo Art Deco. De la estación original no encontré una imagen lo suficientemente clara como para mostrárselas, pero al menos para fines prácticos funciona lo que les estoy mostrando aquí. ¿Qué sale de Saltillo? Por ahí vi en internet que Saltillo tenía o tuvo varias estaciones, varios edificios a lo largo de su historia ferroviaria, y aquí hay dos de ellos. Luego Nuevo Laredo, la, la estación del localizada al extremo de la línea. Y el tren que están viendo ahí es un ejemplo de los trenes que antes llegaban a esa estación. Esa estación, en esa línea, circulaba uno de los trenes más lujos que tuvo México. Aquí en México, aunque no crean, hubo trenes de largo recorrido de bastante renombre, casi tanto como los norteamericanos, el Regiomontano, el Tapatío y demás. Luego la otra línea es la línea D, que recorre esos lugares. Una línea un poquito corta, pero también interesante. Y ahí tenemos la estación de Durango, construida en 1918. También actualmente solamente, pues como prácticamente todas las estaciones de México ya no tiene servicio de pasajeros, lamentablemente. Esta estación de Torreón, curiosamente sí tuvo servicio de pasajeros, pero puede decirse que el último servicio comercial de pasajeros, todavía por ahí del 2011, había o ligeramente antes había un servicio de pasajeros con un pueblo cercano llamado ay, se me fue el nombre, Chihuahua. Bueno, como se llama, luego me acuerdo del nombre, se los digo. Tenía servicio de pasajeros. Y la otra, Monterrey Matamoros, de esta no me acuerdo de la línea. Esta lo que es la sección original de Monterrey, que también es un museo. Y del otro lado, los patios de la estación, los patios actuales de la estación de Monterrey. Monterrey es la tercera ciudad más grande del país. Y como podrán ver, tiene muchísimo movimiento de trenes de mercancías. Y la de Matamoros, que actualmente es un museo ferroviario. Luego de aquí ya nos vamos al sur, a ciertas ciudades. Y esta zona de México se caracteriza por un clima cálido, tórrido, ya es prácticamente selvático. La estación de Coatzacoalcos, toda esta zona del país es completamente petrolera. De aquí es el petróleo que se consume a nivel nacional y también para exportación. Y nuestra propia versión de la estación de Mérida. Mérida aquí en México, al igual que en España, también es una ciudad patrimonio de la humanidad. Esta estación tenía una peculiaridad. De aquí partía un tren muy parecido al Al-Ándalus. Más o menos seguía esa línea, que se llamaba el Peso Maya. Y la idea de ese tren era precisamente llevar a los pasajeros por las diversas ciudades de la zona, igual que el Al-Ándalus,
con un recorrido completamente turístico que lamentablemente fracasó, pero que actualmente hay planes aquí en México, incluso ya empezaron las obras para rescatar de alguna forma un sucesor de ese tren, el famoso Tren Maya, que ya está en construcción. Y Campeche, no sé si por alguna razón, bueno, al menos a mí sí se me hizo muy parecida a la ciudad. Campeche es la única ciudad de México que conserva prácticamente íntegra sus murallas. Y como podrán ver en esa calle, en esa imagen que les puse a un lado, le guardo un cierto parecido con San Cristóbal de la Laguna, no sé si ya se dieron cuenta, solo que con las murallas. Y también nuestra versión de Valladolid, otra estación de Salina, que como podrán ver también está clausurada. Y ahora sí viene una de las líneas más importantes de México, el famoso México-Veracruz. Estas imágenes me las pasó un colega de Jacome mío, que se llama Jesús Ortiz, que también iba a participar en la charla, pero por algunas cosas, pero por algunas estaciones no pudo participar. Pues, lástima. Hubiera sido interesante que lo conocieran. Esta es la estación de Veracruz. Esta ciudad hace unos años mandó una candidatura para ser patrimonio de la humanidad, pero al parecer no lo ha logrado. De esta ciudad, aquí donde es famoso puerto de Veracruz, todo lo que ustedes ahí en España llegan a consumir de México sale de aquí, de este puerto de Veracruz. Es una de las puertas de salida y de entrada del país, hacia Europa, hacia África y diversos lados de aquel lado. Aquí vamos en dirección Veracruz, Ciudad de México. La siguiente estación es Fortín de las Flores. Ese volcán que viene ahí al fondo es el Pico de Orizaba. Ya estoy en las tierras de Jacome precisamente, porque él es de por aquí, por tus lugares. Así es. Y Orizaba, también estas fotos a la de la ciudad son de Jesús Ortiz. Lástima que no estuvo. Esa línea, aunque no lo crean, en esa época era la única en el país que contaba con tracción eléctrica. De esas locomotoras queda una en exhibición en un museo que hay en la ciudad de Puebla, de que también les voy a mostrar fotos más adelante. Y esto precisamente, mi otro colega casi me rogó que les tenía yo que hablar de este y de otro tramo de la línea, de estos dos, de esas dos condiciones, porque esta línea discurre por una de las zonas más difíciles, más complicadas orográficamente hablando del país. Una de las cadenas montañosas más pronunciadas y más complejas, donde prácticamente la línea tuvo que dar vueltas sobre sí mismas y túneles inmensos como este que mide casi 3 kilómetros de largo. Y el tramo más famoso de la línea, el viaducto túnel Pensil, que es mitad viaducto, mitad túnel. Como podrán ver, está literalmente colgado del acantilado. Y precisamente se hizo como una variante para el tramo antiguo de la línea que quedó en desuso, para, digámoslo así, agilizar un poco más la circulación ferroviaria de la zona. Y luego ya llega Pisaco. En esta estación no me lo van a creer, pero la primera vez que la conocí fue en el 2011 y por una convención de modelismo ferroviario. La locomotora que ven ahí en esa glorieta, se dice, no sé hasta qué punto sea cierto, que llegó pues de propios medios a la ciudad y que lo que hicieron inmediatamente fue colocarla en esa glorieta. Y luego viene Puebla. La estación de Puebla, la original, actualmente es un museo ferroviario. La locomotora que ven ahí ustedes a un lado, que está pintada con los colores, no es por ahí leí que no era la locomotora original. Está pintada con los colores de uno de los trenes más lujosos que tuvo México, que también tenía su versión estadounidense, el Águila Azteca. Un tren que, aunque no lo crean, funcionó por un buen tiempo con coches fabricados en Alemania y en Suiza, por la Schindler. Y también de esa estación de Puebla, a un lado del museo, hay una estación ligeramente más pequeña donde sale precisamente un tren tranvía, hacia la vecina ciudad de Cholula, que es prácticamente una zona conurbada. Esa ciudad de Cholula tiene una cosa bastante curiosa. Lo que ven al fondo, que es la iglesia que ven al fondo, está construida sobre una pirámide que supuestamente se dice es una de las, por no decir la más grande del mundo, o al menos de América Latina. Luego sigue la Dotumba. Esa estación también tiene una maqueta, actualmente un museo ferroviario. Y también la foto, pues, ahí está el dueño, ahí aparece el dueño y abajo escrito. Y luego la de Teotihuacán. Precisamente es aquí donde están las célebres ruinas arqueológicas de Teotihuacán. Ya estamos prácticamente llegando a la Ciudad de México. Y aquí ya estamos como tal en la Ciudad de México, en la zona conurbada de la Ciudad de México, la estación de la Villa. Actualmente es un museo en la Ciudad de México.
y tengo entendido que es uno de los únicos dos museos ferrocarrileros que tiene la Ciudad de México. Ese y el Museo de Tapotes Eléctricos, que a lo mejor en un momento les hablaré de él. Esa estación está cerca del centro religioso por excelencia aquí en el país, donde cualquier persona que le rinda culto a la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, va a venir ahí forzosamente, alguna vez en su vida, casi casi como la Meca de los musulmanes. Y luego viene, ya me a cabo, luego viene una que a título personal sí le tengo un poquito de cariño. Esta línea lamentablemente ya no presta servicio. Y le tengo cariño porque aquí fue donde me hice aficionado a los trenes. Y ese pequeño mapa del recorrido que tiene. Las ciudades de Pachuca, de la cual ya les hablé hace un momento, y las dos estaciones que tenía al final, Jone y Beristain. Y estas son otras estaciones que tiene esa línea o que tuvo esa línea, que en alguna charla posible les voy a hablar, pero de las que sí les voy a mostrar imágenes. La estación de Tulancingo de esa línea que actualmente no presta servicio es un museo ferroviario. Y durante muchísimo tiempo estuvo abandonada, pero también, lástima, no encontré una foto bonita. Así como ustedes en España tienen un coche comedor que se llama el Andalus Expreso, aquí también hay un coche que sirve como comedor en esta estación. La estación de Honey, que también durante muchísimo tiempo estuvo abandonada, que actualmente fue rehabilitada y pues como un edificio más de la zona. Honey es un pueblo que está casi colgado de una barranca y la intención con esa línea era prolongarla hacia uno de los puertos aledaños a Veracruz, el puerto de Tuxpan, pero que lamentablemente por cuestiones geográficas ya no se pudo materializar. Y del lado derecho está la imagen del estación cuando daba el servicio. La estación de Aguazotepec, aunque no lo crean, esta estación me tocó verla funcionando. Y precisamente la primera vez que yo recorrí en tren aquí en México, en el primer tren al que yo me subí, me bajé en esa estación y todavía estaba funcionando. Y mi error grave ahí fue el no aceptar el que me tomaran una fotografía, cosa que ahorita, híjole, me hace tener berrinche de plano. Y la de Beristain. Esas dos imágenes que ven ahí, donde está el tren formado, tienen una curiosidad. Esas fotografías fueron tomadas el último día que la estación estuvo en funcionamiento y momentos antes de que yo me subiera a ese tren. Esa fue la segunda y última vez que me subí a ese tren y la niña que ven ahí es mi hermana. Digo, un pequeño dato familiar. Actualmente en esa estación todos los días lunes se hace un mercadillo de antigüedades y de cosillas ahí curiosas. En esa estación fue donde yo me hice aficionado a los trenes. Nada más que como era yo un niño que todavía no sabía leer, por cuestiones idiomáticas mi papá me empezó a comprar revistas Maquetren para que no se me hiciera difícil conocer yo de trenes. Por eso me hice aficionado al tren español completamente, en lugar del mexicano. Y cuando en México se cerró el sistema de los trenes, cuando en México dejaron de operar los trenes de pasajeros, pues yo prácticamente perdí cualquier conexión con el ferrocarril mexicano, centrándome exclusivamente en el europeo y más en el español por la cuestión del idioma. Y aquí como colofón les voy a mostrar imágenes de otras estaciones que espero en algún momento hablarles de ellas y de sus respectivas líneas, porque como dije, no les hablé de todas, porque precisamente Jacome les va a dar ahorita unos datos técnicos bastante interesantes sobre el tren norteamericano y americano que precisamente son los que, bueno, van a ser el punto medular de la charla. Y precisamente una de las más importantes, Guadalajara. Guadalajara es la segunda ciudad más importante del país y la segunda más grande del país. Guadalajara también es una ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ahí se puede ver la estación. Y de ahí parten dos trenes. El José Cuervo Express, que es el único tren de pasajeros que es realmente de lujo aquí en el país. Y a su lado pueden ver el Tequila Express, cuyos coches fueron modernizados para actualmente dar servicio con otro nombre y precisamente pueden ver la imagen del tren ya reformado en la parte de abajo, como Herradura Express. Esos son los dos trenes que parten de esta estación todos los fines de semana. Unos recorridos que si en algún momento llegan ustedes a venir a México, sin lugar a dudas se los recomiendo.
Y Tampico, por ahí escuché que uno de ustedes dijo que había estado en Tampico. Seguramente conoce esta estación y la famosa aduana del puerto de Tampico. También esta ciudad tiene ahorita una candidatura para la UNESCO precisamente por su casco histórico y demás cosas que le harían acreedoras de ese nombramiento. Y terminamos con esto último, con la estación de Tezcapa, que si bien no pertenecía directamente a la línea de la que les hablé hace un momento que termina en Beristain, pero sí era parte de un ramal de vía métrica que llegaba hacia un conjunto eléctrico. Parte de ese conjunto lo están viendo ustedes en la pantalla. Esas fotografías las tomé hace aproximadamente 2 años y aunque ustedes no lo crean, nadie en la zona conoce la existencia de ese lugar. Y eso que como podrán ver, tiene un pequeño vagón preservado a un lado, si eso se le puede llamar de alguna forma preservado. Y la última estación de la que les voy a hablar, la estación central de esa pequeña línea de vía métrica que parte de Beristain, la de Huachinango. Ese es el edificio que actualmente es una residencia particular. Del carro blanco que se ve tímidamente del lado derecho de la fotografía es el carro de mi papá. Una vez que se me botó lo loco y quise tomarle foto a la estación. Y pues con eso termina mi parte, que en realidad es primera parte. Espero honestamente darles una charla posterior para ampliar todavía más la información con otras líneas que no incluí. Porque honestamente, porque la verdad el sistema ferroviario mexicano abarca muchísimas líneas y muchísimos kilómetros. Es bastante grande. En cuanto a kilómetros, fácilmente podría tener lo mismos que España, pero en cuanto a extensión, pues bueno, abarca unas áreas geográficas inmensas. Y pues bueno, esa es mi participación por ahora y ahora sí le toca a Jacome su parte. No sé cómo lo vayan a manejar ustedes, si quieren que sea inmediato o que haya preguntas, pero ya les toca a ustedes decidir eso. Ok, Bueno, a mí si Jacome dice que sí, pues adelante. ok, sí, Bueno, pues arráncate. perfecto. Bueno, pues Bueno, arráncate. yo soy José Antonio Flores Jacome, vivo en Coatepec, Veracruz, que es pues la costa este, aunque no vivo cerca de la costa, vivo en la parte montañosa del estado. Y mi afición empezó en Las Vigas, que es un pueblo precisamente en las montañas. Y veía pasar el tren porque mi abuela vive muy cerca. De ahí, también tuve acercamiento con las revistas de trenes, con las americanas, bueno, las estadounidenses, como es Model Railroader y Trains. Y luego también, cuando descubrí las Maquetren, pues fue genial porque en mi idioma ya podía leerlas, ¿no? También libros, por acá tengo unos, que tengo de varios trenes del mundo y la verdad es que ya es como una obsesión. Y bueno, les voy a platicar un poco de lo que es el tren americano, norteamericano principalmente. Les voy a poner aquí la pantalla. Ujú. A ver, no sé por qué no me deja, pero a ver un momento, por favor. Ahí está.
Mm, creo que sí, sí, ya veo. La volveré a abrir, pero falló mi, mi PowerPoint. Preparé unas galerías y una presentación. Mientras abre, les puedo comentar que también soy coleccionista de trenes a escala, principalmente HO, pero también me gusta la escala N y la ON30. Em, Tengo principal afición por los carros caja y por las locomotoras de vapor. Con esta presentación pretendo darles un panorama. Ujú. Es el típico vagón norteamericano, el boxcar, es en Estados Unidos. Aquí le llamamos furgón, furgón aquí en México. Hagan de cuenta que es el equivalente mexicano a los vagones J, o sea, los más comunes. A ver, creo que ya tengo la presentación. Am, ventana. Listo. Ahí ya se ve. Ok. Bueno, la titulo La grandeza de los ferrocarriles norteamericanos, con la ayuda de otros países, porque así ha sido desde siempre. Y bueno, puedo compartirles este tren que puede ser en su máxima expresión de carga, o sea, varias locomotoras arrastrando un tren kilométrico sobre un... Ujú. Ok, a ver, es que la otra vez me falló por eso, pero a ver, voy a intentarlo de nuevo. A ver, ¿ya se ve? Oh, caray, a ver. Mm, A ver, una recomendación. Lo mejor es no compartir presentación, sino compartir escritorio, lo que tú estés viendo. ujú, No sé si lo estás haciendo así. Es que si compartes presentación da más problemas. Es mejor ok, decir, compartir el escritorio tuyo, tú lo pones como para verlo para ti y entonces nosotros vamos a ver lo que tú estés viendo en modo presentación. ok. A ver, intentaré. Ah, caray, ¿cómo se desactiva esto? Ah, sí, aquí tengo pantalla. Compartir. Ok. Compartir directamente la pantalla, eso es. Y luego pones Mm, ya tu PowerPoint y tiene que dar menos problemas. Es que lo otro consume mucho. sí, ya veo. Bueno, ahora supongo que están viendo Tu escritorio, exacto. mi escritorio. Y ahora metes ya la Ahora, presentación de ujú, PowerPoint, lo pones en modo presentación. a ver. em, listo. Perfecto. Ok, ahora pues ya continúo, ¿verdad? Ya se ve bien. Excelente. Bueno, aquí tenemos el tren de carga en su máxima expresión. Eh, es el típico tren con varias locomotoras. Tenemos un arrastre de vagones kilométricos en un paisaje pues muy amplio. Y bueno, este es el típico tren norteamericano. Pero empezaré con algunos detalles para darles un panorama más o menos por qué es que llega a ser tan grande y cómo es que se ha ido expandiendo. Y bueno, lo primero que creo que hay que considerar es que
aquí se dio sin restricciones, o sea, tuvimos luz verde sin restricciones. Cuando llega de Inglaterra el ferrocarril, llega a un territorio, pues, enorme a comparación de la isla de Gran Bretaña, ¿no? Y pues tienen un territorio inmenso para atender vías, no hay restricciones de ciudades grandes o por así decirlo, de territorio tan grande, ¿no? Y por lo mismo hay mínimas restricciones de galivo, esto es los limitantes de qué tan alto puede ser un carro o qué tanto puede estar cargado también de ancho, sobre todo para pasar por túneles y debajo de puentes. Y el otro que considero es el pragmatismo. Siento que aquí, pues al llegar y ser cosas nuevas, empezaron a experimentar y a ver lo que servía y lo que no, desecharlo, ¿no? Entonces, empezamos con lo primero más representativo, que es la americana, que siento que es el arquetipo de tren. Muchos de estos datos siento que ya los van a conocer, pero pues la idea es dar un panorama completo, ¿no? Entonces tenemos aquí la típica locomotora norteamericana de principios de siglo XIX. Tenemos los trucks, que es importantísimo para el ferrocarril americano, que es una especie de carretón donde van las ruedas de los carros que los permite dar vueltas más cerradas, ya que no están montadas directamente sobre el chasis o bastidor. También algo muy importante es el botaganado. Al estar en extensiones tan grandes y de ganadería, se topaban con reses y a veces tenían que evitarlas. Eh, lo más fácil era asustarlas, ¿no? Con el silbato, con la farola, con vapor, pero cuando todo lo demás fallaba, pues tenían que pasar y tenían que pasar golpeando las reses y lo mejor era botarlas a un lado y este tipo de pala triangular ayudaba muchísimo. Y bueno, la chimenea de diamante. Esta chimenea de diamante, bueno, la voy a explicar un poquito más abajo. Aquí les pongo otra imagen de una locomotora del mismo tipo, pero en México, llamada por el héroe de la independencia Morelos. Ahí se ve al lado de la cabina. Y aquí pongo una sección de la chimenea, donde al parecer por dentro es muy similar a las típicas, que es recta, pero lo que tiene especial es que captura las cenizas, porque en ese tiempo que se quemaba leña, fue uno de los primeros combustibles para los ferrocarriles. Y las brasas podían volar y quemar los bosques cercanos y ocasionar grandes incendios. Entonces, es una especie de prevención para que esas cenizas no salieran al aire y cayeran más bien al lado de la vía donde no podían causar incendios. Bueno, aquí algo importante, se me olvidaba, es que el truck, creo que por allá ustedes le llaman boje o buggy, no recuerdo bien, pero es aquí nosotros lo que le conocemos como el truck. También otro importante, un truck muy importante de las locomotoras de vapor es el pony truck, que es el que está al frente de la locomotora, justo debajo de los cilindros, porque al empezar a ser más grandes los trenes y a empezar a adquirir más velocidad, empezaban a descarrilar y junto con el problema de las reses, pues tuvieron que inventar este truque que guiaba la locomotora, ya que las ruedas motrices, al ser más grandes, eran más fáciles de descarrilar. Y bueno, este tipo de locomotora importantísimo en la historia de Estados Unidos porque estuvo presente cuando se completó el ferrocarril transatlántico. Bueno, transatlántico, perdón. Transamericano, a ver. Transcontinental, José. Transcontinental. Transcontinental, Sí. perdón, se me fue la palabra. Nada, sí. Pero sí, entonces, fue una de las primeras grandes hazañas, ya que son
me parece, más de 3.000 kilómetros y fue conectar costa a costa. Aquí tenemos otra foto de lo que esta foto casi no sé, esta la acabo de descubrir, no es muy conocida, pero es otra toma de del mismo evento. Aquí se aprecia la Júpiter, es la misma que presenté en la primera diapositiva de la americana. Y bueno, también esta locomotora presente en la Guerra Civil. La Guerra Civil también sirvió mucho para expander, aunque también se destruyeron muchas líneas. Y aquí fue donde la americana se destacó y es lo que lo hizo, yo creo que el arquetipo de la locomotora por sus detalles tan llamativos, ¿no? En México también tuvimos estas locomotoras. Aquí ya les muestro unos ejemplares más, digamos, modernos. Esta locomotora, si ven, ya tiene una chimenea normal, bueno, recta. Y esto es porque aquí en México el combustible más popular es el petróleo, en una especie que le llamamos chapopote. Mm, no tiene otro nombre, pero sí es un derivado del petróleo. El aceite también le llamamos, el tipo C, búnker. Y bueno, estas locomotoras se siguieron utilizando hasta el final del vapor. Esto debe ser ya en los 60. Esta locomotora es de Unidos de Yucatán. Así vemos la costa y el territorio planicie. Pues esto es Yucatán, que es en la península de Yucatán, al sur. Y bueno, de ahí me voy por los primeros gigantes y hablo de las locomotoras de vapor. Eh, y varias tecnologías permitieron que empezaran a crecer los trenes. El acoplador automático, que antes de él había un acoplador que era de barra y de pin. Este acoplador causaba muchos accidentes porque digamos que el, el garrotero, que es el encargado de frenar los trenes y también engancharlos, desengancharlos, o acoplarlos y desacoplarlos, tenía que poner el pin y a veces el tren estaba en movimiento y con solo decirles que un garrotero que no tuviera, más bien que tuviera sus dedos completos, decían que no tenía experiencia. Entonces sí era demasiado peligroso. Entonces viene la invención del acoplador automático Yanni, que es el típico de nudillo que conocemos, y también al ser más fácil de utilizar, al ser automático, empiezan a expandirse los trenes porque hay más facilidad de clasificar y de aumentar la longitud de los trenes. Y bueno, los frenos de aire Westinghouse, que son los típicos, se siguen utilizando hasta ahora, que permitió frenar trenes más largos y pues que hubiera más seguridad. Y bueno, empiezan a crecer las locomotoras. Aquí pongo un ejemplo de una Mogul. Esta Mogul es una locomotora en notación White, que es la que usamos acá, es 260, que mide bueno, toma en cuenta por las ruedas. Entonces son 2 ruedas en el de guía, 6 ruedas de tracción y 0 ruedas de arrastre. En notación francesa sería 130 y en notación internacional de la UIC sería 1,c. De ahí viene la consolidada, vienen viene este aumento de ruedas acopladas, que es la 280 en White, 140 en francesa y 1,d en UIC. Estos dos ejemplos son mexicanos. Esto ya es un poquito más pasado a los 50, pero pues mantiene todavía su caldera original, las ruedas, y me pareció muy bien incluirla. Y esta es un poquito más antigua. Esta es de la Compañía Constructora Nacional Mexicana. Y pues sigue manteniendo estas características. Al parecer todavía es de leña por la chimenea de tipo diamante, o de globo, o de cebolla también le llaman. Y bueno, en Estados Unidos empieza a haber experimentos
y salen estas que llaman las camels, donde para arrastrar más trenes, lo que intentaron hacer es montar todo el peso de la locomotora sobre las motrices. Entonces aquí vemos esta camel que lleva ahora sí la cabina sobre las motrices y vemos que no tiene ni ruedas de guía ni ruedas de arrastre. No fue tan exitoso y no se hicieron más, pero sí hubo algunas en distintas configuraciones de ruedas. De ahí viene la Camelback. La Camelback, a la diferencia de la Camel, lo que pasa es que algunos ferrocarriles intentaron quemar un tipo de carbón que era casi deshecho y necesitaba mucho fuego para arder. Expandieron la caja de fuegos casi al total del ancho de la locomotora, lo que dificultaba mucho ver al maquinista. Y entonces ubican la cabina adelante de la caja de fuegos sobre las motrices. Aunque fue más exitoso y se siguió utilizando, fue prohibida porque representaba un riesgo a la seguridad de los maquinistas. Si alguna biela se rompía o pasaba algún desperfecto, podía perforar la cabina y pues herir gravemente a los tripulantes. De ahí pasaré a las engranadas, que esto lo tengo en otro álbum, pero ahorita mismo se los comparto. Estas engranadas son un tipo de locomotora que se usó para la explotación principalmente forestal. Al ser vías provisionales, pendientes muy grandes y, y también la vía era muy mala de calidad. Entonces, al ser muy mala de calidad, no podían circular locomotoras tan pesadas. Vamos a ver caray, mi computadora es un poco lenta, pero espero que no tarde mucho esto. Oh, disculpen las dificultades técnicas, pero bueno, si no puedo mostrarles eso más adelante. De ahí vienen las compuestas, que es un tipo de locomotora donde se reutiliza el vapor en otros cilindros. Entonces vemos un par de cilindros adelante y un par de cilindros atrás. Esto tuvo éxito, pero los maquinistas empezaron, bueno, más bien la gente que trabajaba en los talleres vieron que era más difícil repararlas y que el costo-beneficio pues no era tan grande. Y sí hubo varios ejemplos. Esto es aquí cerca de mi pueblo, de Coatepec. Este ferrocarril pasaba en Jalapa, es el interoceánico. El segundo que conectaba el puerto con la capital. Y aquí en la locomotora de la izquierda vemos que tiene unos cilindros distintos al de la derecha, donde un par grande está montada sobre otros pequeños. Este tipo de compuestas les llamaban Vaucline. Después, las Mallet. Bueno, estas Mallet me gustan mucho. Son un tipo de locomotoras que se empezó a desarrollar en Europa, principalmente en Francia. Un ingeniero suizo llamado Anatoly Maley fue el que las desarrolló. Él creía en la expansión compuesta, que, como les mencionaba, es reutilizar los cilindros, el vapor de unos cilindros en otros, y pero no lograba que se popularizaba como él quería. Entonces decidió darle una articulación a las locomotoras para que pudieran ser más grandes y pasaran en curvas más cerradas. Entonces, este ingeniero desarrolló esta locomotora, la Mallet, dividió las motrices en dos sets
y el primer set era articulado. Además, separó los cilindros, lo que le dio más rendimiento y mucha popularidad. Entonces, esta locomotora, curiosamente, la conocen más por, la, por ser articulada que por ser compuesta, pero en especial, esta locomotora, digamos, la Mallet, es compuesta y articulada. Entonces, la primera que llega a Estados Unidos es la que tenemos aquí arriba, la Baltimore and Ohio, apodada Old Maude, que era una mula, bueno, una caricatura de una mula. Esta ya llegó de dimensiones grandes aquí a América y de inmediato su popularidad empezó a subir. Tanto que en México no tardó mucho para que tuviéramos esta de abajo, que es la 1116, ya con algunas mejoras, ya con ruedas guía y ruedas de arrastre. Y de ahí empezaron a crecer. Fue muy popular, pero bueno, más adelante voy a hablar esto. También aquí en México tuvimos unas muy interesantes de fabricación inglesa que aquí en México les llamamos cuatas, pero su nombre original era Firely. El que las construyó fue Firely y, bueno, el que tiene la patente, construidas por la Vulcan Foundry. Si puedo, más adelante les pongo este álbum porque me está dando error, pero son locomotoras que me parecen muy interesantes, donde la tecnología, pues, de varios países se junta, ¿no? Porque a veces estas estuvieron trabajando junto con las eléctricas, que ya el compañero Alejandro Melo nos presentó, y también con las diésel. Entonces, creo que es de las más llamativas aquí en México. Para montaña eran estas locomotoras. Incluso hay una anécdota por ahí que aparece en un libro donde los maquinistas comiendo dejaron de desatendida la locomotora en un pasaje de curvas muy pronunciada y también en montañas, en una región muy montañosa, de grados de hasta 4.5%, que es bastante, donde normalmente en línea principal es 1.5 o 2, el máximo. Y pues cuando estaban comiendo, no sé, me gusta imaginar que unos tacos o su merienda, unos antojitos aquí de Veracruz, desatendieron la locomotora y bajó muy rápido y no se descarriló. Entonces fue uno de los primeros éxitos aquí en México. La que aquí les presento ya es una de las últimas, de las más grandes, ya quemando aceite o petróleo, pero las primeras quemaban leña. Y bueno, aquí les presento otras que ya son las últimas de vapor, cuando llegaron a un límite y también cuando empezaron a tener competencia con las diésel. Y bueno, aquí es ya las mallets llevando a su máximo esplendor, que son las triplex. Tenemos la Erie, la 28882, o en notación francesa sería 14441. Estas locomotoras fueron algo experimentales. Sí tenían un gran poder, pero tenían un gran defecto también, que al tener que alimentar tantos cilindros, no era suficiente el vapor que podía generar la caldera, pero siento que es uno de los grandes ejemplos de hasta dónde llegó la obsesión por aumentar el poder de las locomotoras. Estas eran utilizadas más que líderes, eran utilizadas como ayudas o empujadoras al final del tren. Tenemos también las carenadas. Estas carenadas fue al llegar a un punto de pues ahora, por así decirlo, que diseño, donde ya se había perfeccionado, pero la gente parecían percibirlas, no distinguían una locomotora de hace 20 años con una de hace 50. Entonces deciden darle un diseño aerodinámico para vender más boletos de pasajeros y
creo que influyó mucho en varios trenes. Y bueno, este es un ejemplo principal, la New York Central, con un diseño de Henry Dreyfuss, que me parece uno de los más bonitos. Sí era aerodinámica, pero no tanto como para justificar su diseño, más bien era con fines de marketing y publicidad, pero me parece que son de las más llamativas y más atractivas. Aquí otra de la Chesapeake and Ohio, eh, también más un recubrimiento que aerodinámico, pero por dentro era lo mismo que otras locomotoras sin esta aplicación de estas placas aerodinámicas. También empiezan a haber locomotoras de doble propósito. Aquí tenemos una de la L4B de New York Central. Como vemos, ya tiene unas motrices ya de disco. Digamos, era de fundición, pero más ligeras y también eran más fáciles de producir y también era mejor para soportar las tensiones. Y creo que también es de lo último del vapor. New York Central tuvo unas locomotoras muy bien hechas, lo más de lo más fino del vapor. Aquí pongo otra de New York Central. El tamaño del tender es muy importante también porque al tener que recorrer distancias más largas, deciden pues que un tender más largo tendría más capacidad de combustible y de agua. New York Central en específico puso una especie de pozos en medio de las vías donde estos tenderes podían recoger el agua directamente sin tener que parar o disminuir la marcha. Entonces, esto es una de las cosas más llamativas de las locomotoras de New York Central. Ya eran duales porque empezaba ya servicio dual, les llamo así o les llaman así, porque empezaba la competencia con el diésel. Y las diésel, al empezar a tomar el servicio de pasajeros, las de vapor pues eran cambiadas a trenes de carga. Aquí en México tuvimos un tipo de locomotora muy bonita, digamos, de las últimas que estuvieron en funcionamiento, la tipo Niágara. Niágara porque la construyó la misma empresa que construyó estas del New York Central, precisamente en ese estado de Estados Unidos, y adoptamos el mismo nombre, pero es de configuración en White 484 o en francesa 242. Muy potentes, ya con las últimas tecnologías de vapor, y también de lo último que se construyó. Estas últimas, a finales de los 40 ya fueron las últimas producidas. Y en México pues son nuestras consentidas porque fueron las últimas que les tocó ver a los que estuvieron trabajando con ellas, y también eran muy potentes y muy eficientes, y a la gente las apreciaba mucho. Los maquinistas incluso los decoraban con estrellas o pintura especial. Aquí podemos ver que en los cilindros tiene estrellas. Bueno, y de ahí viene un desarrollo extra. Este tipo de locomotoras que les menciono, como esta Niágara, empezaron a desplazar a las antiguas mallets, porque al ser de expansión compuesta, empezaron a tener un problema también en los talleres, era más difícil repararlas. Entonces empezaron a aumentar las locomotoras normales y llegaron hasta este punto, ¿no? Hasta estas configuraciones 484, y ya eran bastante potentes, desplazando un poco a las mallets. Pero de ahí llega otra vez una tecnología que vuelve a traer a las mallets a la batalla. Y bueno, aquí vemos una locomotora, como les digo, anterior, normal, claro, tiene su peculiaridad, que es 4-12-2 o 2-6-1. Estas ruedas ya eran tantas ruedas acopladas que para las curvas no las resistía, descarrilaba o dañaba frecuentemente las vías. Pero bueno, aquí ya vemos que arrastra muchísimos vagones. Bueno, acá en México nosotros le decimos carros. Eh, sobre todo esta empresa, Union Pacific, es una de las
fue la empresa que surgió a través del tren transcontinental. Entonces, al cubrir tanto territorio, pues tenían que llevar trenes larguísimos. Empezaron a utilizar varias locomotoras en un tren, pero también tenía algunos retos, como las montañas. Y bueno, una de estas respuestas es aumentar las ruedas acopladas o motrices, ¿no? Que son estas que están conectadas con bielas, pero claro, también llegaron a su límite. Y los ingenieros empezaron a buscar estas soluciones para hacerlas más eficientes y que pudieran circular en curvas más cerradas. Aquí vemos otra igual a la anterior, pero también con trenes kilométricos. Y aquí ya vemos estas Challenger. Aquí, desgraciadamente, en esta foto no se aprecia muy bien, pero es muy parecida a la Big Boy, que también maneja dos sets de motrices divididas, pero en vez de que fuera tracción compuesta, que diga expansión compuesta, llega la misma cantidad de vapor a los mismos cilindros. Entonces, era más simple de mantener, más rápida y pues pudieron desarrollar este tipo de locomotoras mucho más. Entonces ya tenemos aquí el ejemplo de la Big Boy. Aquí se aprecia la articulación. Esta ya es una foto reciente. Y bueno, también aquí tenemos otro tipo de locomotora parecida a la Big Boy, aunque esta es una tipo Yellowstone, de configuración 2884 o 1442. También esto fue ya de lo último del vapor, muy finas estas locomotoras, muy fáciles de conducir según los maquinistas del ferrocarril Denver and Río Grande, y también ya tenían tenderes enormes para que no les faltara agua ni combustible. Y bueno, ya pasamos al diésel contra vapor. Esta imagen es de mis favoritas, porque creo que tiene un significado muy, muy fuerte, ¿no? Es un choque entre dos locomotoras de Nacionales de México, y bueno, sí representa como que llegando el diésel a México, ¿no? Y el choque que tienen, ¿no? Aunque en México estuvimos utilizando las locomotoras mucho más que en Estados Unidos, al menos unos 8 o 9 años más, pero al final también pues se fueron. Y bueno, aquí tenemos la principal ventaja de estas locomotoras, que era el rápido mantenimiento. O sea, eran mucho más fáciles de mantener, de reparar, y aunque no tenían la potencia de las de vapor que les presenté anteriormente, se podían juntar varias unidades. Y esto hacía que tenían más o menos la potencia de las de vapor. Entonces, esto también empezó a permitir, otra vez, trenes más grandes. Al tener menos mantenimiento, pues podían meter más locomotoras. Entonces, aquí ya se ven, ¿no? En la anterior tenemos 4 locomotoras diésel juntas, ¿no? Las de en medio no tienen cabina, son como una especie de motor con ruedas de tracción, pero todas son manejadas desde una misma cabina. Aquí tenemos cuatro acopladas, y en esta ya tenemos 5. Entonces ya los trenes pueden crecer más. Santa Fe también es un ferrocarril muy grande, también no es transcontinental, pero casi lo llega a ser. Pensilvania también un ferrocarril muy importante, aquí con trenes también kilométricos. Y en Canadá también tenemos, y ya empiezan a aparecer esta locomotora de atrás de la 9000, ya es una locomotora de tipo capo o camino y switcher, o ¿cómo les llaman en España? Yoyos o patieras, también nosotros aquí le llamamos, que tenía esa capacidad, ¿no? De ir en camino, pero también clasificar vagones, carros en las estaciones y en los patios ferroviarios.
Y bueno, aquí en México también empezaron a sustituir estas locomotoras a las de vapor, en especial las de patio. Aquí tenemos una de patio. Esta es una de patio y camino en una estación no sé si es Buenavista, pero bueno, es una de estas locomotoras. Acá tenemos una eléctrica, de las que ya había mencionado aquí a Alejandro, una eléctrica con una diésel de patio y camino. Esto debe ser Orizaba, por la eléctrica, y también por la zona montañosa. Ahí tenemos también estas escenas de locomotoras diésel arrastrando, bueno, más bien clasificando coches de vía angosta, o creo que allá le llaman vía estrecha. Esto es digamos, una escena muy rara, pero que me parece muy peculiar. Y bueno, también ya las diésel empiezan a crecer, ¿no? Empieza una obsesión por aumentar los caballos de fuerza, ¿no? Los caballajes. También al tener más ejes, esta ya es de 6 ejes, empiezan a tener más tracción, más poder de tracción. Y también tienen que aumentar, pues digamos, el motor, más cilindros, un mejor radiador y algunos otros auxiliares, algunas tecnologías auxiliares, ¿no? Y también los grandes tanques de combustible empiezan a surgir. En México aquí también tenemos este ejemplo de una locomotora de General Electric, que ya es cuando empezaron a llegar a los 3,600 caballos de fuerza, que ya era, digamos, ya se podían igualar con las antiguas de vapor en potencia y pues con el mínimo mantenimiento que requerían, ya totalmente ya las de vapor quedarían fuera de la batalla. Esos del Ferrocarril del Pacífico, que operaba pues en la división de Guadalajara, tanto de pasajeros como de carga, pero ya eran lo suficientemente poderosas como para arrastrar trenes con un par de locomotoras. La competencia de Electromotive Division, tenemos esta SD45, también con 3,600 caballos de fuerza. Y acá tenemos otras de 3,600 caballos de fuerza, de la Southern Pacific. También Southern Pacific, un ferrocarril también transcontinental, el tercero me parece. Trenes muy rápidos, trenes de frutas que necesitaban transportarse muy rápido, entonces pues necesitaban mucho caballaje. Bueno, también aquí les presento la industria del acero en Estados Unidos, muy importante. Trenes muy pesados, entonces requerían pues locomotoras muy fuertes, ¿no? Y aquí arriba van unas locomotoras que son de patio, pero que ya tienen opción para poder andar en camino, ya más potentes aquí lo importante es clasificar trenes, es por eso que no usan locomotoras tan grandes y prefieren usar varias pequeñas, pero con un caballaje decente, pues. También los carros empiezan a ser más grandes, ¿no? Aquí les presento un furgón automotriz de versión de 4 y 8 puertas. Y estos furgones son enormes. De hecho, tengo aquí unos modelos. En un momento se los puedo presentar si gustan. Autoracks. Estos son que llevan autos. El anterior llevaba piezas de autos, pero el Autorack lleva autos completos, ya en niveles de 3. Esto ya les hablo de los 70s. Ya es empiezan los carros de carga empiezan a llegar a extensiones enormes, incluso más que los coches de pasajeros. Tenemos también lo que son las dobles esquivas. Los trenes también empezaron a crecer hacia arriba y ya digamos que los túneles se empezaron a ampliar y pudieron poner este sistema de transporte multimodal, que son los contenedores, que ahora es el que impera y que
también ha desplazado un poco a los furgones o carros caja, como aquí los llamamos, o los boxcar, llamados en Estados Unidos. Y bueno, ya también las locomotoras más nuevas llegaron a cierto avance. Este tipo de locomotoras ya tienen una tracción AC de corriente alterna. Anteriormente eran de corriente directa, pero tenían cierto problema. Si se esforzaban mucho, se sobrecalentaban. Esta tracción AC llegó gracias a Siemens desde Europa. Esta tecnología la empezaron a implementar y ahora es de las principales para las locomotoras diésel, precisamente porque puede arrastrar trenes muy largos sin sobrecalentarse y también es más fácil de mantener, aunque son mucho más caros. Y bueno, esta foto es mía. Es un ejemplo de los paisajes ferroviarios que se pueden encontrar por aquí. Esta es una curva, la famosa curva de Acajete, que casi podría pasar una parte encima de otra. Y aquí vemos los autoracks, que son estos carros que llevan automóviles y camionetas en varios niveles, en 2 o 3 niveles. Entonces, ahí hay trenes unitarios, o sea, de un solo tipo de carro o vagón de ferrocarril. Y esto es para eficientar costos y también poder llevar más carga. Y bueno, estas son otros ejemplos de escenas que me ha tocado ver. Esto es un tren en una ciudad, en la Ciudad de México, en una de las partes más exclusivas, donde la ciudad empezó a invadir por así decirlo, las calles industrializadas y las empezó a desplazar, excepto algunas que se quedaron, como la harinera Elizondo, que es a la que este tren sirve. Y entonces aquí al lado derecho hay un museo, el Soumaya, que es muy impresionante. Desgraciadamente en la toma no se ve, pero es muy impresionante ver este tipo de escenas, ¿no? Y bueno, aquí esta es una escena antigua, pero que me gusta mucho. Y ya con esto más o menos termino esta presentación. Y creo que sí, la grandeza del ferrocarril norteamericano se debe también mucho en apoyo de otros países, como por ejemplo de la expansión compuesta en la de vapor y las Mallet, que viene también pues de Francia, o de la tracción AC de Siemens. Y pues tengo varias otras galerías que les puedo enseñar, pero quería darles un panorama y también que me fueran diciendo hacia dónde, porque pues me puedo extender yo muchísimo, pero bueno, si creen o quieren saber algo más específico, yo me puedo guiar hacia eso. Pero bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan algunas preguntas, espero que sí. Y pues con esto concluyo esta presentación.